montón de clases. Lo lamentamos por no asistir. Sí, lo lamentamos. Qué pena. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, los jueces, los legisladores y las mismas personas del común que condenaron, por ejemplo, que dijeron, uy, eso es mucho desgraciado, el que violó a esa niña y la descuartizó, eso es mucho canalla, mucho desgraciado. Entonces esa persona cree que escapará del juicio de Dios porque vio horrendo que haya descuartizado a la niña y la haya violado, cuando él se acuesta con la mujer del vecino, cuando él hace también cosas que ofenden a Dios y piensa que escapa del juicio de Dios, a sabiendas que aunque no sea un violador de niños, está haciendo otros pecados. Igual es un pecador igual. Entonces, o el juez que mandó 50 años a la cárcel al tipo, piensa el juez que escapará del juicio de Dios porque juzgó al que tal hizo. No, porque el juez también se embriaga el fin de semana y también tiene amantes y también usa de prostituta y todo eso. Eso es una realidad. Entonces, dice, o menosprecia las riquezas de su dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué? O sea que sí son capaces de arrepentirse. Todo el 100% de la raza humana entiende que la bondad de Dios lo invita a que deje de hacer las cosas. El total de la raza humana. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Porque sigue siendo duro el corazón del hombre. O sea, la benignidad de Dios en su raciocinio, en su capacidad, lo guía a que no haga eso. Y le pone el Señor trabas, y le pone, por ejemplo, pone policías, y le pone los celos de la mujer. La mujer es celosa y le dice que con quién está. Todo eso hace Dios para guiarlo que no haga esas cosas, y usted las sigue haciendo todos los días. Entonces ahí está diciendo, eso sigue atesorando ira para el día del juicio. ¿Se da cuenta que sí es justo el juicio de Dios? Para el arminiano que dice, que si el Señor no lo eligió en la eternidad, que entonces sería injusto. ¿Cuál injusto? Sino que todos tienen inteligencia, todos tienen capacidad de razonar, todos saben que están haciendo mal. ¿Cómo no va a razonar una persona que arrodillarse frente a una piedra? O sea, eso es ser uno muy bestia, ¿o no? Sí, aquí lo hablo en el seminario, de pronto en una emisora no lo diría así, pero eso es ser uno demasiado bestia, una piedra, pedirle a una este hierro, ayúdame a darle el milagro a un hierro. Una persona racional va y se arrodilla entre una piedra y le pide que le diga, no. O sea, la condenación es lo más justo que hay. No es que el Señor no los eligió. Me traje esa chaqueta que porque estaba haciendo frío y esto está haciendo un calor extremo. Una consultica. Sí. ¿Qué quiere decir la palabra longanimidad? Longanimidad es que la misericordia de Dios se prolonga y se prolonga y se prolonga. Longanimidad de longevo, de longitud. Longanimidad viene de longitud. ¿Qué es longitud? Largo, extenso. Eso tendría relación a lo que es la gracia de Dios. Correcto, la gracia universal. La gracia que me perdona mis pecados todos los días. La gracia para los salvos es distinta a la gracia universal, pero toda la raza humana recibe gracia. Por ejemplo, si el Señor dejó a un pecador vivir 80 años, tuvo 80 años para razonar de que por ahí no era el camino, y sin embargo mueren en sus pecados, porque aquí está diciendo que el duro corazón dice, no, yo no quiero creer. Y han visto ustedes a las personas, a nuestros familiares, ¿sí los han visto o no? Conocen el camino, se les ha rogado, se les habla de Dios, y aún estando en condiciones deplorables, siguen teniendo corazón duro. Bien, se me está yendo el tiempo en esto nomás, pero quiero disfrutarlo. ¿Qué más? Démenme esa dicha. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a qué. O sea, ¿está transparente esto o no? Entonces, el indígena de la sabana de Bogotá, el chipcha, el sotagado, ¿será juzgado por no haber creído en Cristo?
conocía? No, porque nunca supo que existió. Por eso eso fue lo que hice al comienzo. Ese chipcha no es juzgado por no haber creído en Cristo porque nunca supo que existió Cristo. No se dio por enterado. En chipcha tenía raciocinio, inteligencia y capacidad de razonar de que el sol no era su creador ni que era un Dios, sino que un ser todavía no, porque es que el sol es un elemento, es materia. Que alguien había creado ese sol, esa luna, y que era un ser. ¿Tenía la capacidad de Chipcha de creer eso o no? Ahora. Y el hecho de haberse arrodillado ante el sol es un acto deplorable, claro, porque la idolatría, los dos pecados aborrecibles, nauseabundos de la presencia de Dios, la presunción y la idolatría. ¿Qué es presunción? Presumir de que somos la gran cosa. Y todos los seres son presumidos. Háblele de Cristo a un familiar y verá, yo no necesito eso. Y usted le va a dar la plata de su pastor y allá van viendo la Biblia. Diga si no son ofensivos con esas expresiones. ¿Sí es así o no es así? Odiosos. Eso es presunción delante de Dios. Porque nosotros no le estamos invitando a que nos adoren a nosotros. Yo creo que usted a ningún familiar le dice, tenemos a un ser sublime, se llama Pedro, él es un ser sublime, yo lo invito a que vayamos a adorarlo este domingo. ¿Ustedes le dicen así a su familiar? Creamos en Cristo, Él es nuestro Salvador, reina, la salvación. El pastor ni siquiera tiene relevancia en dicha cosa, ¿cierto? De pronto ustedes dirán, por la gracia del Señor tenemos a un pastor que nos explica bien, si acaso, pero es por la gracia del Señor, ¿cierto? Dice, el cual pagará uno conforme a qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Estos son los salvos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también a ¿quién? Al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, todos están al mismo nivel. Porque todos, atentos a esto, presten atención. Porque les dije en una de las clases, ustedes tienen que esforzarse y luchar por tener comprensión de lectura. O si no, vamos a fracasar. Si no entiende usted lo que lee, vamos en fracaso porque quedamos enredados. Entonces, mire, cuidado, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿cuáles son esos? Sí, está correcto, Diego, los que no conocieron a Cristo, pero ¿en qué forma lo dice usted? Los de antes de Cristo. Correcto, y los que contemporáneos a Cristo, pero lejísimos de Israel, que nunca supieron, esos son los que pecaron sin ley. Es decir, no tenían la ley de Israel, la ley de los 10 mandamientos. No. Sí, los indígenas, toda esa gente, muy bien. Entonces no presenta examen de ya lo pagamos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley ¿qué? Ah, bueno. ¿Y cómo? Pues claro, porque ya les expliqué que tienen el raciocinio, la inteligencia y la capacidad de darse cuenta que una piedra no es Dios. Hasta el más bruto, hasta el más retrasado mental razona de que esa piedra no es Dios. Por ejemplo, los hindúes que adoran, es que las ratas adoran una vaca. O sea, ¿cómo no vamos a tener un ser humano la capacidad de razonar que esta vaca, cómo va a ser mi creador esta vaca? Esta vaca es mi Dios y me creó y creó todo el universo esta vaca. O sea, tiene que ayudarle la razón para saber que son así, ¿cierto? Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuáles? Eso, digamos, tiran así puntual.
todos los judíos que conocieron la ley de Dios. ¿Quién los juzgará? La ley de Dios. Señores, ustedes no tenían una ley específica y bien clarita. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Les queda claro, sí o no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Esos son los salvos. Si hay que ir encontrando los salvos ahí. Porque cuando los gentiles, atentos, subrayen esto, vuelven a leer en su casa y lo disfrutan. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, otra vez lo que dijo Diego, los chichas, los africanos y todas las personas que no tienen ley, hacen por naturaleza, ojo, préstele atención a eso. Todos los gentiles que no tienen ley, es decir, un libro, la Torá, 10 mandamientos, no lo tienen, hacen esta palabra importantísima, esta palabra, por naturaleza. Esta palabra hay que prestarle mucha atención en la Biblia. Cuando se habla de algo por naturaleza, es algo que al ser humano no hay que como tal enseñarle. Entonces, ilustremos. Nadie tiene que enseñarnos a dormir. No. A ver, venga, te voy a enseñar. Usted cierra sus ojitos y usted piensa, ¿no? El chino duerme. Una cosa horrible como pata hinchada. ¿Cierto? Y cuando le agarra el sueño, usted quiere ponerse algo así, y cuando le agarra en el culto, usted dice, Señor, reprendo todo espíritu de diabólico. Claro, y usted quiere hacer así. Nadie tiene que enseñarle, ¿cierto? A comer tampoco. Eso son cosas que por naturaleza. Entonces, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos locos, estos señores, los gentiles, vámonos aquí. Que estos señores gentiles por naturaleza practican cosas que es de la ley. No la tienen escrita en ningún lado. Entonces, no mire la Biblia. En ningún lado la tienen escrita, ni se lo ha enseñado el papá ni la mamá, ¿cierto? ¿Como cuáles? ¿Cierto? ¿Saben que robar es malo? Si no saben. ¿Sí saben que robar es malo o no? ¿Saben que está teniendo sexo con la mujer que no es suya y que si el marido, así sea un indio donde sea la selva, sabe que si lo pilla con esa, se lo echa? ¿Sabe o no sabe? ¿O necesita de una Biblia, de un libro de que él sabe? ¿De dónde lo sabe? Por naturaleza ya lo tiene escrito. Ahí lo va a decir. Estos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, atentos, cuando estés poniendo Romanos, ustedes dicen, nosotros ya sabemos, nosotros ya sabemos esa exposición. Estos, aunque no tengan ley, otra vez, los que nacieron, los que no conocieron a Cristo, los que nunca supieron que existió el judaísmo ni la Torá, los que jamás supieron que existió algo que se llamó el cristianismo, ni que un muchacho de 33 años murió en una cruz, nunca se dieron por enterados, jamás supieron. Estaban lejísimos, estaban en Alaska, estaban en Tierra del Fuego, estaban en la selva amazónica. ¿Qué se van a enterar los de la selva amazónica que por allá en Israel estaba muriendo alguien que se llamó Jesús y que era el Salvador? No sabían. De manera, ¿cómo se nos ocurre pensar que el Señor los va a juzgar por algo que ellos no supieron? Eso sí sería el límite de la injusticia. Imagínense usted juzgándolo a usted por algo que usted no sabía. ¿Cómo? ¿Qué existe? Sí, usted no creyó en Cristo. ¿Cristo? ¿Cuándo? Cristo que nació en Jerusalén y que
¿Cuándo? Si me hubieran dicho que nació un hombre allá y que murió en la cruz por mí, pues yo hubiera creído en él. ¿Cómo se nos ocurre que el Señor juzgará a esas personas si nunca supieron que Cristo existió? Ahí lo está diciendo. Estos, aunque no tengan ley, ¿son qué? Ah, bueno. Que cada ser humano es ley para sí, para sí mismo. No necesita religión. No necesita religión. No necesita judaísmo, cristianismo, hinduismo, no necesita religión. ¿Dónde está la ley? El individuo es ley para sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe, por naturaleza hace lo que pertenece a la ley. Sabe que está mal. ¿Cierto? Analfabeta. No tienen alfabeto. No tienen... Los indios, por ejemplo, hay indios de las selvas que no tienen todavía escritura, no tienen alfabeto, hablan, claritico sí, y se entienden, pero nunca han visto un libro. ¿Cómo el Señor va a juzgar a esos pobrecitos, pobrecitos? ¿Y entonces por qué hablan al diablo? ¿Y por qué tienen chamanes? ¿Y por qué tienen gente con mañas que se mete drogas, se meten raíces alucinógenas y alucinan y adoran a Satanás? Los de la selva amazónica. Hay un indígena que trabaja en la empresa de los cueos del Bichay y de todo eso, y él dice, es que eso le dan una raicita así a los 12 años para inducirlo, y ese se llama los payé, y entonces los payé traen mensajes del más allá. ¿Cuáles mensajes del más allá? Están drogados, alucinando, y los demonios los poseen, y son brujos hasta la médula. Mire, verá que todo eso, aquí en el semáforo, le regresamos a su ser querido en 24 horas, no sé qué, si es de malas en el amor, y usted, y es la cara de un indígena la que está ahí. ¿Sí es así o no es así? Ah, bueno. ¿Es ley para qué? Para sí mismos, porque ellos saben que están haciendo mal. ¿Son ley para qué? Y el verso 15 es mi texto maravilloso que despejó todas mis dudas y supe, ya sin ir a ningún seminario ni a ninguna parte, supe que la expiación es limitada y que Cristo solo murió por la iglesia, solo murió por los elegidos desde antes de la fundación del mundo, y que es un error afirmar y romperse las vestiduras y decir que Cristo murió por toda la totalidad de la raza humana. Eso es antibíblico. Cristo murió tan solo por su preciosa iglesia. ¿Cuál? La que el Padre eligió antes de la fundación del mundo y que se los ha dado a Él y los va llamando de los 4 cabos de la tierra. Cuando dice los pecados por todo el mundo, no está diciendo toda la gente, está diciendo sin distinción de raza. Sin distinción de raza. ¿Hay muchos indígenas que han creído en Cristo? Sí, claro. ¿Sí? Negros, asiáticos, japoneses. ¿Sí ve? De todo el mundo el Señor la tiene elegidos. Quería que para comentar algo más de eso, pastor, también podríamos decir que como él se está dirigiendo a los judíos, ¿cierto? A todo el mundo. Él se está dirigiendo a gentiles y a judíos en la carta a los romanos. No, me refiero es que se está dirigiendo al pueblo israelita. Entonces, como se está dirigiendo a ese pueblo nomás, ya dice que todo el mundo. Es decir, que ya no son ustedes los solamente. Correcto, sí, correcto. Ahí tienen. Pues, para sintetizar lo que Diego está diciendo, como los judíos pensaban que ellos eran únicos y que los demás eran perros miserables, entonces Pablo está diciendo, no señores, no son ustedes solos, de toda lengua, de toda etnia, de toda nación, el Señor ha escogido pueblo para él. Y entre eso estaban ustedes. Esta mano chips es que acá dice Leitita, y me da mucha pena, pastor, pero yo tengo rasgos europeos. Leitita es blanca, a mí me da mucha pena. Dice Leitita, mi esposito de pronto sí entiende. Sí, es de pronto, sí tiene pero a mí no, pastor. Yo tengo ascendencia, si no es francesa, es por allá holandesa, porque
O sea, sí, el color de piel de Letita es, por lo menos debe tener algunas raíces nórdicas, que es ese blanco puro, ese blanco especial que es muy rara la persona que tiene ese color de su piel. Mostrando la obra de la ley escrita, ese es el verso 15, mis amores. ¿Ya lo tienen ahí o no? Mostrando la obra de la ley, mostrando la obra de la ley, ¿escrita dónde? En sus corazones. El 100% de la raza humana, ¿dónde tiene escrita la ley de Dios? Todos. ¿Desde niño? Sí, señor. Claro. ¿Por qué cuando rompen algo? Disculpen que yo sea brusco oculario. ¿Por qué cuando rompen algo se hacen los pendejos así tengan 5 años y ya se esconden? Porque le dijeron, no coja eso, porque si lo. Y entonces lo esconde. A los 5 años ya razona que hizo mal y lo esconde. ¿Sí ven? Y miente arbitrariamente y dice que él no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabe lo que le viene. Mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. En sus corazones. Dando testimonio, ¿qué cosa? Mire, esto más transparente no se puede, más claro no se puede. Dando testimonio su conciencia, y la conciencia les acusa o los defiende. La conciencia los acusa o los defiende. Cuando usted lo hizo, la conciencia usted está mintiendo. La conciencia por aquí, por dentro, ¿qué le dice? ¿Qué está haciendo mal? Cínico, maldito, cínico. Usted lo hizo. ¿Cierto que todos sabemos que lo hicimos? Cierto siervo, no sé, me parece que era ahí cerquita de Nepal. Ahí cerquita, estaba como a unos 3 metros de la frontera de Nepal. Cierto siervito decía que él había tenido sexo, digamos, a los que él no sabía lo que hacía. Ese siervo tendrá que responder. O sea, ¿en serio, de verdad, usted tiene una erección, una excitación y usted no sabe lo que está haciendo? Por favor, métame la mano en la boca a ver si de pronto si me encuentran un diente. Todos sabemos lo que estamos haciendo. Todos saben. Cuando usted está mintiendo, cuando usted le cogió la tarde y dice que había trancón y no es cierto, fue que usted le cogió la tarde. Cuando usted se hace el disimulado y dice que está fastidiado con una persona y usted disimula y dice que es esto o lo otro, pero usted sabe en su conciencia que usted está fastidiado con Diego y que por eso habla así y se expresa de esa manera. La conciencia suya le indica fidedignamente lo que está bien y lo que está mal. Y cuando nuestra conciencia no nos redarguye, ¿usted está tranquilo? ¿O no? Yo nunca hice eso, jamás, ni en el pensamiento, y su conciencia lo defiende allá por dentro y le dice tranquilo, párese firme, lo respalda. Usted ni siquiera en el pensamiento se le ocurrió otra cosa, ¿sí? Pero cuando uno sabe que tiene el veneno, que la conciencia le dice. En el día, miren, en el día que Dios juzgará por Jesucristo, es decir, el Señor Jesucristo es el juez, Cristo es el juez. Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los secretos. ¿Y cuántos los tienen? Todos. Todos tenemos secretillos. No me digan que no. Todos tenemos cosas guardadas y no se las hemos dicho a nadie y probablemente no se las vamos a decir a nadie, ¿cierto? Ustedes, ¿cuál es la buena noticia para ustedes? Tranquilo, no se las diga a nadie. Ya se las dijo a Cristo o no. Cuando se bautizaron, mejor que ustedes hicieron caso en el arrepentimiento. Ya las dijo a Cristo. No se las diga a nadie. No se ponga ahora a decir tontadas de que yo una vez en el 89 hice y mejor dicho, y destruya su hogar y una cantidad de cosas por decir, usted quédese ya callado. Porque ya fuiste juzgado en Cristo, en la cruz de Cristo fuiste juzgado.
No te aterrorice el juicio final, ni el juicio que viene, el juicio del trono blanco. Ustedes estén tranquilos porque ya el Padre los juzgó en la cruz de Cristo. Cristo fue despedazado por ustedes y satisfizo toda la plenitud de la exigencia de Dios. Toda, no un poquito, todo. ¿Queda claro esas doctrinas? Sí. ¿Habíamos escuchado esto alguna vez? No. Era más pentecostalismo, más, ¿cierto? Y que vamos a glorificar y que se derrame la presencia del Señor y poca Biblia. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres y que todo eso que Él ha explicado está conformado ¿a qué? Al Evangelio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que establece esos parámetros. Me disculpan que me le fue una hora para mostrarles esta parte. Listo, ¿ya me perdonaron? Sí. Entonces, ¿de dónde salió toda mi explicación? Que los mandamientos son ¿qué? Universales. Entonces, el adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Son mandamientos ¿qué? Universales. Los que no tienen una Torá ni un libro escrito, sino están en las selvas amazónicas, ¿dónde tienen esos 10 mandamientos escritos? En sus corazones. ¿Qué les ayuda a razonar si los están cumpliendo o incumpliendo? ¿Qué los ayuda? Su conciencia, ¿cierto? Entonces, ¿se condenan? Sí, Señor, se condenan, porque no hay ser humano que no peque sobre esta tierra. Entonces es absurdo pensar de que el Señor tiene dos formas de salvar a la humanidad: Cristo, los que oyeron de Cristo, y los que hacen buenas obras. Eso es blasfemo. No, se salvarán solamente los que creyeron en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos? Los que oyeron de Cristo, los que supimos de Cristo, que existió Cristo, ¿cierto? Y la gente que no supo de Cristo, ¿qué? Se condena. Ah, injusto Dios. No, Señor, porque ya les acabo de explicar porque es justo el juicio de Dios, y es que ahí lo está diciendo, que el juicio de Dios es ¿qué? Justo. Entonces el mandamiento es algo ¿qué? Universal, cuando los mandamientos son universales. Entonces el mandamiento tiene una aplicación universal. En todas las culturas, en todas las épocas, en todos los tiempos. No existirá un día, vamos a suponer que pasaron 3000 años más. Dentro de 3000 años, robar a su semejante seguirá siendo un delito. Porque la persona sabe que eso está mal, ¿cierto? Y la inmoralidad sexual seguirá siendo un delito. Así pasan 3000 años, claro, porque hay una moralidad en la estructura de nuestra conciencia, hay una moralidad. Eso lo puso Dios allí para la pureza de las familias. La pureza de las familias, para eso el Señor puso eso allí. Entonces, por eso hay un celo hacia la pareja que es mía, porque está escrito en mi corazón de que con esa persona es que voy a procrear, y mi familia tiene un núcleo puro, un hombre y una mujer que forman una familia, y por eso usted siente eso, que esa persona es suya, le pertenece. Y el diablo, tratando de inventarse que no le pertenecemos a nadie, diciéndole a las mujeres que no sean tontas, que no le pertenecen a nadie, que usted no es propiedad de nadie. Sí, Señor. Usted le pertenece a su esposo y su esposo le pertenece a usted, y usted es la única propietaria de ese hombre, la única que tiene derecho sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida de ese hombre, y lo mismo la mujer. Esa es la ley de Dios. Y no nos digamos mentiras, porque eso es lo que sentimos, ¿o no? Eso es lo que uno siente. ¿Usted no siente algo horrible de ver a su pareja con otra persona? ¿O no? Ay, tan chévere, tan chévere. Santo del Señor. Bien, entonces los 10 mandamientos se pueden aplicar en todos los tiempos. Correcto. Vamos a ver qué más nos dicen acá. Con una orientación teológica y hermenéutica sana, uno se da cuenta que todos los errores que cometen aquellos que no conocen los principios hermenéuticos de interpretación. Estemos advertidos que la naturaleza humana siempre ha de querer llevarle la contraria a Dios y rebasar los límites que Él ha establecido, por lo que debemos tener cuidado de no interpretar yendo en contra de lo que Dios ha dejado claro. Entonces, esto es como una norma
sobre que aquello que Dios estableció en tu palabra, nosotros como iglesia no podemos ir en contra de lo que el Señor ya estableció. Pregunto, descaradamente las iglesias evangélicas que aprueban la homosexualidad se van de frente con el puño cerrado en contra de Dios. Los que aprueban la homosexualidad y casan hombres con hombres, y aprueban ministros homosexuales, que son todas las denominaciones que les leí en el Culto Unido, ¿cierto? Iglesias presbiterianas, la de Estados Unidos se torció totalmente, y antes ponen disque afuera el arco iris. Señor bendito, eso ya es un descaro, eso ya sobrepasa los límites. Y el señor arzobispo anglicano diciéndole al parlamento inglés que por favor apruebe rápidamente, que es una injusticia que se han cometido por siglos, es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Es ir en contra. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Que hay mandamientos universales, no son promesas, no son principios, sino son mandamientos universales que no se pueden mover. Esto es absoluto. El mandamiento universal es absoluto, no lo podemos nosotros mover. La iglesia no tiene, mire, un principio como les he dicho, si usted no ahorra, usted no se va al infierno por no ahorrar. No, el Señor no lo va a condenar. Levanten la mano todos los que no ahorraron. Entonces usted al infierno, cabro a la izquierda. Usted no se va a condenar por no ahorrar. Simplemente si usted traspasa ese principio de la Biblia, ¿tendrá problemas? Claro, porque el Señor ya le advirtió, ya le dejó en su palabra unos principios, ¿cierto? Entonces, pero no se va a condenar por eso. Pero el violentar los mandamientos de Dios es extremadamente grave, que es el nivel de condenación. Aquí lo acaba de decir Romanos, que ¿por qué se van a condenar las personas? Por haber violentado la ley de Dios. ¿Dónde la tenían escrita? En su conciencia. ¿Sí? Y los judíos que la tenían escrita en sus tablas, peor. Y los cristianos que conocieron de Cristo y que fueron bautizados y que tomaron de burla esto, peor. Pues imagínense, este libro, la conciencia y más todo desglosado aquí. No, pues imagínense usted. Bien, mis amores, entonces siempre esa naturaleza ha querido llevarle la contraria a Dios, ¿cierto? No tratemos de condenar prácticas abominables y aberraciones violentando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quieren decir aquí? Que a veces queremos rebuscar en la Biblia, hacer un acto condenatorio rebuscando en la Biblia lo que no vamos a encontrar en ella. Nosotros enseñamos única y estrictamente lo que está en ella, ¿cierto? Ahí nomás. No, de ahí para allá no decimos nada más. Nos vamos ahora con principios doctrinales. Pongan título. Principios doctrinales. Principios doctrinales en la interpretación. La interpretación bíblica. Si ustedes ya se fijaron una redundancia, si cabe esa palabra, principios, pautas, la hermenéutica se trata de eso. Leyes, principios, pautas que usted no las puede rebasar, las leyes, como cuando va con su auto y le dice no rebase los límites de velocidad. ¿Puede rebasarlos? Sí, claro, usted lo hunde y ya, solo es apretar el acelerador y usted sube a 120 y el aviso que le dice 80 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con la Biblia. No va a haber un ángel ni va a haber nadie a decirle no interprete eso, pero para eso existen esos límites donde la palabra del Señor está advirtiendo que usted no puede pasarse de esa línea, sino llegar hasta ahí. Bien, entonces esta palabra es extremadamente fundamental. Miren, esta palabra
la doctrina. El señor Jesús Adrián Romero cada vez es más poseído por el diablo. Ya hay una legión que lo ha poseído y cada vez que habla arroja excremento por su boca, una cosa impresionante. Entonces, que los primeros cristianos no tenían doctrina, que el Señor mandaba mensajes era al corazón y no a la mente. Hasta donde yo sé, mi Biblia dice que corazón y mente son lo mismo. Cuando se habla del corazón se está hablando de la mente, de la inteligencia. Y él dice que el corazón es una cosa y que la mente es otra. Oiga, pero Gabriel, ¿dónde está estudiando? ¿O qué está consumiendo? Gravísimo. Eso es grave, mis amados. Entonces, nunca pierdan de vista la doctrina. Doctrina, esa palabra no la pierdan de vista nunca. Toda la iglesia, y en especial ustedes, hijitos, ustedes que están en la enseñanza, que ya están involucrados y que no hay reverso, excepto que ustedes digan, pastor, déjeme en la banca, yo no quiero, yo ya no sigo más. Si usted lo dice, yo lo voy a dejar ahí. Pero usted le responde a Dios. Usted le responde al Señor. Usted me dice, no, yo, pastor, qué pena, yo no vuelvo ni por Facebook, ni vuelvo a nada, yo me quedo sentado. Está bien, quédese sentado. Pero usted le responde al Señor. Porque usted tiene una capacidad, se la ha dado Dios. Entonces, ustedes que están en la responsabilidad de enseñar, y toda la iglesia que está aquí, nunca pierdan de vista algo que se llama doctrina. Doctrina, porque la doctrina es el fundamento de la fe. Cuando una iglesia dice que la doctrina no es importante, está diciendo que la Biblia no es importante. Pregunto, ¿la Biblia es importante o la Biblia es fundamental? Fundamental. Importante es importante, fundamental es indispensable, es el cimiento de la casa, ¿cierto? ¿Es importante la puerta? Sí, claro, la puerta evita que entre gente. ¿Es indispensable? No, se puede dejar sin puerta. Habrá de pronto algunas consecuencias, de pronto se entra alguien, de pronto eso, pero usted puede dejar sin puerta y vivir ahí, pero sin cimiento la casa se le cae. La Biblia no es importante, la Biblia es indispensable, totalmente indispensable para... Entonces, ¿cuál es la doctrina? Este libro. Y cuando la gente dice que este libro no es importante, no es fundamental, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Se dan cuenta la gravedad de uno decir tonterías con la boca? Gravísimo. Entonces, no pierdan de vista eso. Las grandes doctrinas que nos sirven como faro, entonces la doctrina, este es un principio, la doctrina es, pongan así, ¿es un qué? Un faro. Un faro, antorcha. En otras palabras, luz. ¿La doctrina es qué? Nuestra luz. La doctrina como faro. Ese faro, esa antorcha, es nuestra dirección. Sí. Esa es nuestra dirección. ¿Por qué? Porque uno camina hacia donde está la luz. Vamos a suponer que usted tiene un punto de referencia, pero no hay camino. No hay camino. Eso le pasó a Diego, a mi hijo. Entonces se perdió, no encontró, pero veía la antena. Eso fue terrible, la espalda raspada, abriendo por entre las ramas. Ya me salí del camino y ya no puedo volver a él. Entonces raspado se fue por allá por un abismo, eso se golpeó eso, pero sin perder de vista la punta de la torre, porque yo voy para allá. Entonces, no hay camino, pero hay un punto de referencia. Ese es el camino. No, pero no hay camino, pues no importa, pues aquí hay que pasar, porque está allá. ¿Sí? Entonces, mire, si la palabra del Señor, que es la doctrina, este libro es el faro, y usted nunca lo pierde de vista, usted nunca se va a perder. Entonces, pero no hay camino acá, no importa, porque usted está mirando la antorcha. Pero esto está enredado, la soberana ley.
no se enreda, no se pierde. ¿Por qué? Porque no ha quitado la mirada de la antorcha. ¿Por qué se pierden las personas en sus enredos doctrinales? Porque quitan la mirada de la Biblia y la ponen en su raciocinio. Pues eso es el caso de los arminianos, el caso de los unicitarios. Nosotros andábamos en eso. Entonces, cuando usted quita la mirada de la antorcha y la pone en otra cosa que parece luz, que se llama raciocinio, ya se perdió, porque quitó la mirada del punto de referencia. Entonces no hay camino aquí para allá. Pues no importa, usted se va agarrando de la rama, se va agarrando, pero sin nunca quitando la mirada de su antorcha, ¿sí ven? Pero si la quita de la antorcha, se perdió, ¿cierto? Aunque tenga una autopista. Tiene una autopista allanada, pero ya quitó la mirada. ¿Dónde está la luz? No, ya no está. No, pero yo creo que va muy bien porque esta autopista está buena y algún lado me llevará. ¿Ve la antorcha? No, ya no veo la antorcha, pero la autopista está buena. Eso, siga por el camino de la razón. ¿Y a dónde lleva el camino de la razón? Al infierno. Entonces, en su ministerio y en la iglesia, si el pastor, mire, algo esto no es simplemente hablarlo. Esto no es simplemente hablarlo, es que es real. Es real, mis amores. Somos mortales. Somos mortales. Y usted, el pastor es exagerado, que el pastor dice que si la Semana Santa se muere, que no sé qué. Es que es real. El día del atraco, de pronto sí era de verdad el revólver y el tipo, en vez de empujarme, puede haberme soltado un tiro por no haberle parado, ¿cierto? Cuando usted se cae de alguna cosa, lo mata un carro, o simplemente se enferma, usted se muere. Entonces, en serio, de verdad, si el pastor Pedro se muere, esto queda enredado. No tiene por qué quedar enredado, porque es que es este libro el que guía a la iglesia, no es un ser humano. Entonces toca envalentonarse. ¿Quién? No sé. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Brian, y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Gustavo. Pues no, quien sea con suerte o sea quien sea, si no quitan la mirada de este libro, no se pierden. Así el pastor sea algo torpe, medio torpe, como que no le sale. Si no se quita la mirada de aquí, nadie se va a perder. Pero quítela, puede tener usted el mejor teólogo. ¿No ven lo que andan la presbiteriana? ¿No ven lo que andan todas esas? ¿Están manejadas por grandes teólogos y por grandes eruditos? ¿O usted cree que el sínodo principal de la iglesia presbiteriana que se torció, usted cree que son imbéciles esas personas? Estúpidos. Son gente preparadísima en seminarios. Mejor dicho, no les damos ni por aquí a la suela. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué? Porque quitaron la mirada de la antorcha y la pusieron en la razón. ¿Sí? Por eso entonces, Dios es uno, dice la Biblia que Dios es uno. Y aquí aparece el Padre y dice, algo está mal. No hay que razonar así. La doctrina, Dios es uno, es una doctrina fundamental. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Somos monoteístas. Y esa es una identidad de nuestra fe. Somos monoteístas. Solo creemos en un Dios, no en múltiples dioses. Pero la misma antorcha me está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, pero que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Algo está mal ahí. ¿Es en serio algo está mal ahí? ¿O esta mentalidad mía es demasiado pequeña y enredada? Contésteme, mis amores. ¿Está algo mal ahí o está algo mal acá? Nuestra mente. Bueno. Entonces usted no quite la mirada de la antorcha. No la quite de ahí. Este libro me dice que hay un solo Dios, pero este mismo libro me dice que el Padre, que tiene un Hijo y que se llama Jesucristo. Usted sígale creyendo a la Biblia. Por eso vuelvo y le hago la reverencia a Michelet. Si la Biblia dice que fue Jonás el que se comió la ballena, yo le creo. Porque este libro es mi antorcha que está arriba y es el libro que no me deja perder. Entonces, ¿por qué Jesús Adrián Romero parece drogado diciendo todas esas barbaridades? Porque ya quitó la mirada de acá. ¿Por qué la Iglesia Católica se perdió? Porque quitaron la mirada de acá. ¿Y por qué los adventistas, los testigos de Jehová y todas estas personas, por qué están perdidos en profundas tinieblas? Y van por buenas autopistas. ¿Por qué? Porque quitaron la mirada de acá. ¿Cierto? Y nosotros pareciera que vamos por sendas escarpadas.
Pastor, pero parece que no hay camino. Miren esas iglesias cómo progresan, pastor. Mire, tienen edificios grandes, los pastores viven de la iglesia, tienen programas tremendos, viajan a otros países, les ayudan, miren esos templos tan bonitos, se bautiza mucha gente, están llenos. Pastor, y nuestra iglesia con 60 miembros, su merced por allá a las 5 de la mañana con una bicicleta. ¿Será que no vamos? ¿No será que estamos mal? Si usted comienza a razonar quitando la mirada de ahí, nos perdemos. Aunque ese punto también podría ser un poco contraproducente, porque el Señor Jesucristo, cuando vinieron los apóstoles, no gozaban de beneficios. Entonces, digamos que podría, claro, se razona, pero también se podría razonar por ese lado. O sea, somos una iglesia como el pastor lo describe, pero al final también sufríamos lo mismo que sufrió el Señor en la época, no era ningún magnate ni nada de eso. Nada. Si los apóstoles hubieran razonado, hubieran dicho, este loco es un demente. Este loco es un demente que dice que es hijo de Dios. Porque ¿cómo se le va a ocurrir que todas esas contraproducencias, como dice Nelson, todas esas contraproducencias, ¿cómo es posible? No puede ser, vamos mal. ¿Sí ve? Entonces, cuando las personas quitan la mirada de ahí, ese es mi consejo. Hoy estamos dando como una pastoral más que esta clase. Es mi consejo y quiero llorar. Si yo me muero mañana, pasado mañana, a quien le toque de ustedes, no quite la mirada de acá. Exponga este libro fielmente, letra por letra. Y si la iglesia se desocupa, entonces quiere decir que así es. No, esa persona ahí no le entendemos, nos vamos, listo, está bien, quedaron dos, esos dos eran, lo demás era basura. Así, esa es la forma de pensar. No, si se acabó seguramente no era de Dios, no sé qué, no. Usted no puede pensar así. Bien, entonces, indicándonos la dirección correcta en nuestra interpretación, resaltan la verdad bíblica, se formularon después de un riguroso examen. Leo todo el pensamiento para que no quede enredado. Las grandes doctrinas que nos sirven como faro, indicándonos la dirección correcta en nuestra interpretación, resaltan la verdad bíblica, las doctrinas que ya están sistematizadas, ¿cierto? La doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina del hombre, la doctrina del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Vamos a ahorita el tiempo que nos quede trabajar en eso. Entonces, todas esas doctrinas sistematizadas nos llevan a resaltar la verdad bíblica. Esas doctrinas se formularon después de un riguroso examen hecho por esclarecidas mentes santas que el Señor ha utilizado y están basadas en su totalidad en las Sagradas Escrituras. ¿De dónde sale la doctrina de la soberana elección? ¿Del raciocinio o de los textos de la Biblia? ¿De dónde sale la doctrina del Dios Trino? ¿De la razón o de los textos que están esparcidos por todo el Nuevo Testamento? ¿Sí? No es de que un hombre razonó y dijo, no, deben ser tres. No, está clarito, ¿cierto? La demora es que arranque San Mateo y de una vez la doctrina del Dios Trino aflora como la luz del día hasta el final, ¿cierto? Bien, vamos entonces a trabajar en eso. Doctrinas fundamentales, pongan ahí, ese es un subtítulo. Entonces van a saber distinguir entre doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. ¿Listo? Ustedes van a tener que interpretar entre doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Van en ese orden. No indica, hijitos de mi vida, que las secundarias no son para prestarle atención. Eso no es lo que quiere decir eso. Eso no es lo que indica. Entonces, pastor, ¿y si nosotras ponernos el velo es una doctrina secundaria? ¿Por qué no nos quitamos eso?
¿Usted cree que está correcto? Si ya lo hemos entendido. No es correcto, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Pero ninguna mujer de esta iglesia se va a salvar por usar ese velo. Nadie se salva por eso. Jamás. Ni tendrá más bendiciones, ni no. Es simplemente obediencia a algo que usted ya entendió. ¿Cierto? Y que ya entendimos que no eran las prostitutas de Corinto ni nada de eso, sino que el siervo. Imagínense personas del talante como el señor MacArthur, que es un peso pesado. O sea, si yo me subo al cuadrilátero con MacArthur, quedo como un enano, mejor dicho, con un monstruo por allá, así normal me hace así, ya me no queda. Pero personas de ese talante razonan que el cubrimiento era porque había prostitutas en Corinto. Ahí me da mucha vergüenza con cualquier erudito de la Biblia. Pablo está exponiendo es la autoridad de la iglesia. Toda mujer debe llevar señal de moralidad. ¿Sí? ¿Señal de qué? Autoridad. No de moralidad. Si las mujeres tienen que cubrirse porque hay rameras, entonces estamos hablando es que es una señal de qué? De moralidad. Es decir, para salir a la calle lo primero que hace es decir, ¿sale a la calle qué? Porque si sale a la calle sin eso, inmediatamente le van a hacer propuestas los hombres en la calle, la van a identificar con una ramera y le van a decir que cuánto está cobrando. ¿Eso es verdad? Tocaría hacerlo en todas las iglesias, porque en todo lado había prostitución. En todo lado había prostitución. ¿Está hablando el apóstol Pablo de la gente que está caminando por la calle o está hablando de la asamblea? De la asamblea. Entonces me da mucha vergüenza con los grandes eruditos bíblicos que por sacarle el cuerpo a eso, ¿es secundaria la doctrina? Sí señor, es secundaria, pero por sacarle el cuerpo dicen, era que había prostitutas en Corinto. No señor, está hablando de la autoridad de la iglesia. Qué falacia tan tremenda, me da tristeza eso. Doctrinas fundamentales. Entonces, hay que aprender a distinguir entre doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Por ejemplo, lavar los pies, eso es terciario. Eso es terciario. Se puede quitar cuando se quiera y no pasa nada. Nada pasa. Eso no tiene nada que ver con la salvación, nada tiene que ver con eso. Simplemente si lo hacemos por amor. Queremos hacer ese símbolo que Cristo hizo, ¿cierto? Pero elevar eso a un mandamiento fundamental, no, hay que saber distinguir. Bien, entonces las podemos repartir de esta forma, las fundamentales. Vamos a ver. La doctrina de Dios. Esta es la fundamental de fundamentales, de fundamento, de piedra angular. Si todo no dimana de la doctrina de Dios de ahí para atrás, de ahí para adelante, todo está mal. Lo dije en las transmisiones de Facebook, lo he dicho en la iglesia, vuelvo y se lo digo a ustedes. Si su teología está mal, todo está mal. Pastor, pero yo estoy orando sinceramente a Dios. Si su teología está mal, su oración está mal. Pastor, pero estamos haciendo culto, orando al Señor. Si su teología está mal, su culto está horriblemente mal. Pastor, pero estamos aquí bien como iglesia. Si su teología está mal, su iglesia es un desastre. No diga eso, no, que mire, está súper organizada. Está organizada, tenemos ministerios, tenemos todo organizado, ayudamos a los necesitados, las ofrendas son manejadas correctamente. Si su teología está mal, su iglesia es un desastre por organizar y no la quiera mostrar. Esta es la doctrina fundamental sobre todas las cosas, la doctrina de Dios. ¿En qué se deben ocupar los pastores? Y que por circunstancias, de repente aquí no hemos ido tan bien en cuanto a esa exposición, porque
el Señor en su gracia simplemente nos ilumina, nos abre los ojos y no sabemos por dónde arrancar, sino por dónde Él nos guía. Entonces no es que a Pedro se le iluminó y dijo, la doctrina de Dios, no. De repente ustedes notan que los sermones del pastor comienzan a cambiar y que ahora se hacen más expositivos y se hacen... ¿Quién lo empujó a eso? El Espíritu Santo. Yo sacaba un sermón para cada domingo. Ese era mi trabajo. Todas las semanas sacaba mi sermón para cada domingo sobre una temática. De repente el Señor comienza a empujarme que la Biblia se debe predicar expositivamente. La forma eficaz, ¿cierto? Temática, pero expositivamente, textual, pero expositivamente y expositivamente. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver en la homilética, no se preocupen por eso. Entonces, la doctrina de Dios. Podemos resaltar la doctrina de Dios, el Dios trino. Esta es una doctrina fundamental. Dios trino. Y después de esta doctrina, usted puede simplificarlo a los atributos de Dios. Esto ya no se ve en hermenéutica, esto se ve en doctrina pura o en doctrina propia. Teología pura o teología propia. La teología propia, lo que estamos haciendo acá es teología. Cuando estudiemos eclesiología, cuando estudiemos neumatología, cuando estudiemos amarteología, todo es teología. Dentro de esa teología hay una que se llama teología propia, que es otra parte que iremos a ver aquí. La teología propia es la que se ocupa solo del ser de Dios. Se extraen todos los textos de la Biblia donde nos hablan del carácter de Dios y de todos los atributos de Dios. Esa se llama teología propia. Ese es el fundamento, ¿cierto? Entonces aquí ponen entre paréntesis teología propia. Eso es algo que tenemos. Y si está mal la teología, ¿está mal cuántas cosas? Todo está mal. Pastor, pero somos santos. Está mal. Está mal porque la teología está mal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los unicitarios están mal teológicamente, horrible. Entonces, de ahí para adelante todo está mal. ¿Se dan cuenta lo grave que es eso? Por eso la iglesia tiene que ocuparse de esto, de la doctrina de Dios. Entonces, entre esta parte que aquí tenemos entonces los atributos de Dios, entonces, no lo escriban, pero Dios es eterno, santo, ¿cierto? Omnipotente, y omnisciente. Y esta lista, ¿a dónde da? ¿A dónde da esta lista? Si este ser es infinito, sus atributos son ¿qué? Infinitos. Hay un montón de atributos que no están aquí, que los desconocemos y seguimos escribiendo y nunca terminamos de escribir de Dios porque Dios es infinito. ¿Cómo es posible que un Dios infinito tenga cualidades finitas? Eso no tiene sentido. Un Dios eterno infinito tiene cualidades finitas. No, las cualidades de Dios son tres, no señor, son totalmente ¿qué? Infinitas. Pero la Biblia nos ha revelado algo. Entonces, si quieren hacerlo en su casa, no como tarea, si quieren hacerlo, entonces acabe de llenar este punto bien bonito, llénele, suéltese, mejor dicho. Pero no lo que leíste su pensamiento con la Biblia. Pastor, yo descubrí otro atributo. Bueno, si usted es teólogo, como por ejemplo la aceidad de Dios o la soledad de Dios, no encuentra usted un texto como tal donde diga la soledad, pero el solo hecho de reflexionar de que si Dios creó todo, hubo un momento en que estuvo solo.
Si Él creó todo y Él no es creado por nadie, sino es absoluto y la aceidad de Dios suficiente en sí mismo. ¿Listo? Entonces, cuando encuentren palabras difíciles, lo que dijimos el domingo, no hay que enredar a la iglesia ni enredarse con que es que vengo a hablaros de amarteología. Y entonces las personas dicen, nos van a hablar del amor. Amarte. Y entonces el enamorado mira a su enamorada y dice, nos van a hablar de tú y yo, de amarteología. Y resulta que amarteología es la doctrina del pecado. Entonces cuando me ay no, ya no, olvídate. Claro. A la iglesia no hay que enredarla con tantos términos, pero aquí sí. Aquí sí tenemos que abordar todas esas cosas con delicadeza. Cosa de que cuando ustedes escuchan soteriología, ustedes ya no dicen ¿qué? Una hueste endemoniada. No, de soteriología van a hablar de la salvación, es la ciencia de la salvación. ¿Cuál ciencia? Está aquí, ¿cierto? Apologética, probablemente una enfermedad nueva que han descubierto, ¿cierto? No, la doctrina de los tiempos del fin o del futuro, y así sucesivamente. Ustedes sí tienen que estar en esa capacidad. Qué bonito fuera que toda la iglesia estuviera acá, porque esto nos sirve a todos. Entonces, si de repente escuchan a su pastor o a alguien hablar con un término así, nadie se extraña. Pero hay que tratar de no traer tanto esos términos ahí al púlpito, y si salen hay que explicarlo. ¿Listo? Bien, entonces hagan ese trabajo. Viene la otra doctrina, la doctrina del hombre. Y ya saben que en nuestro español, idioma hermosísimo, sin duda el Señor Dios Todopoderoso va a finiquitar el hebreo, desaparecerá el hebreo y en el cielo se hablará español. Este es un idioma de los dioses, este es un idioma formidable. Entonces, recuerden que en nuestro hermoso idioma, aquí están los dos géneros. No es esa imbecilidad, hombres, sombras, ¿cierto? Toda esa imbecilidad, estiércol del infierno. Esa es la forma de identificar todas esas babosadas y todas esas tonterías, todos esos rebuznos espantosos que salen por ahí. Cuando hablamos de la doctrina del hombre, estamos hablando de la raza humana. Y la raza humana está compuesta por dos unidades definidas, hombre y mujer. Esa es la raza humana, ¿cierto? Entonces, en la doctrina del hombre, estamos hablando de la doctrina de la raza humana. ¿Queda claro? Si quieren ponerlo en paréntesis. Entonces, entre estas doctrinas fundamentales está, por ejemplo, hecho a imagen de Dios, por ejemplo. Entonces, esta es una doctrina fundamental. Entre esta doctrina pueden surgir dicotomía, subdicotomía, espiritual, el hombre es espíritu y el hombre es materia. Entonces, cuando hablamos de hecho a imagen de Dios, entonces decimos que el hombre está compuesto de dos partes fundamentales que están unidas perfectamente. A un ciervito que, pues es que nosotros como fuimos formados en la doctrina unicitaria, y eso nos habían inyectado son unas jeringas así impresionantes, en cada nalga, ¡tin! Entonces éramos unicitarios hasta la médula. Entonces
es difícil arrancar esas raíces. No vayan ustedes no, porque ustedes, su pastor ya lo está formando, ustedes no, ustedes ya son frescos, ya el padre, pero los antiguos sí. Entonces, el ciervito que enredado y me llamaba y enredado y sufriendo, entonces le puse este ejemplo. Somos compuestos de espíritu y materia. Por eso son dos Pedros. ¿O es un solo Pedro? O sea, yo estoy compuesto de dos partes, espíritu y materia. ¿Hay dos Pedros o es un solo Pedro? ¿Por qué nos enredamos con el Dios Trino? ¿Por qué nos vamos a enredar con el Dios Trino? Es un solo Dios que Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Y cómo puede Él hacer eso? Pues fácil, porque es Dios. Ay, pero ¿cómo se...? No, pero hombre, que es fácil porque es Dios. Si Él es Dios, pues nada es imposible para Él, ¿cierto? No hay que enredarse con eso. Entonces, esta parte podemos resaltar aquí el libre albedrío, o voluntad, entre comillas, perdón, en paréntesis, voluntad. Pregunta: ¿cuándo? Esta doctrina fundamental. Esta es una doctrina fundamental. El arminianismo, que el pastor Regañón, Gustavito, el pastor Regañón, de vez en cuando lo ha escuchado, ¿o no queda? Sí, o sí lo ha escuchado. ¿Sí? Entonces él desde que arranca está vaciando hasta que termina su sermón. El 80% de los evangélicoides, el 80% de la cristiandad son arminianos, y un pequeño remanente somos bíblicos, no somos calvinistas, sino somos bíblicos, ¿cierto? Entonces, los arminianos defienden que el ser humano tiene libre albedrío. Resulta que el libre albedrío sí es real, pero está mal aplicado. Los únicos seres que tuvieron libre albedrío fue Adán y Eva, porque fueron creados en plenitud de inocencia, santos, perfectos pero falibles. ¿Qué es eso? Difícil de explicarlo. ¿Fueron creados perfectos? Sí, señor, sí, señor. La Biblia dice que fueron creados en estado de perfección. ¿Falibles? ¿Falibles? Sí, falibles. Falibles, porque si no fueran falibles, pues no hubieran fallado. Falibles. O sea, ¿quién hace eso? Dios en su soberanía los hizo perfectos, pero los hizo falibles, ¿cierto? El pastor Oscar nos cuenta de un siervo que dijo perfectos, pero no justos, y que él como que hizo así, a lo que leyó bien, dijo: este loco no está tan loco. Entonces, la justicia es lo perfectamente, absolutamente perfecto, ¿cierto? Esos seres que fueron hechos así, con esas virtudes de perfección, no eran al 100% justos, porque había una situación en su mente, en sus sentimientos, en su razón de dudar. Por ejemplo, estaba la duda, y si usted duda, entonces ya no hay una perfección total como usted puede. O sea, la mujer dudó. La mujer está en... Es complejo explicarlo. La mujer está en un estado perfecto, ¿cierto? Pero es falible. Cuando la serpiente le mete todo el rollo, ¿dudó? Pues claro, dudó de la palabra de Dios que le dijo el día que coman de esa, y ella dudó. Entonces, ¿para quién es el libre albedrío de una vez que les quede metido en su cabeza? No estamos en antropología. Esta ciencia se llama antropología. Listo. Cuando escuchen antropología, la doctrina del hombre. ¿Listo? Ya esta palabra no tiene que ser extraña para ustedes. Entonces, antropos, hasta aquí. Antropos, hombre.
y logos, que es el estudio del hombre. ¿Listo? Entonces, después de la doctrina de Dios tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y en la doctrina de nosotros tenemos que saberla, porque usted no, ¿cierto? Por ejemplo, es una pésima doctrina, es una pésima y horrible antropología. Dios ama al pecador. Perdonen mi ironía y mi burla. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por favor, eso es una babosada. No porque Dios. ¿Quiénes van a habitar el infierno? Pues Los pecadores. Si los amara así como ellos dicen, entonces lanza los pecados y se lleva sus pecadores para el cielo porque los ama tanto. No, la ira de Dios está sobre el hombre que comete mal. Y ese sermón de Jonathan Edwards, que fue el epicentro del segundo gran avivamiento, pecadores en manos de un Dios airado. Y estaba esa iglesia tan fría y tan podrida que se agarraban de las bancas porque sentían que se abría el suelo y el infierno estaba allí abajo. Y en la mitad del sermón salieron gritando y la iglesia quedó desocupada y el sermón no se pudo concluir. Salieron gritando horrorizados. Un hombre tranquilo, no era ese gritón pentecostal, ¡ah! El infierno y la condenación. ¿Han visto esos videos de esos pentecostales que se desgarran? No, Jonathan Edwards era un hombre demasiado tranquilo en el púlpito, pero estaba predicando con una verdad tan tremenda, escalofriante, que esa gente dijo. Todos se miraron y dijeron, ¿sabe para dónde vamos? Al infierno. Vamos todos para el infierno. Y salieron a correr y se viene el gran avivamiento por allá, por aquellas fechas. ¿Sí ven? Entonces, Dios, pastor, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿hay una contradicción o cómo es eso de que Dios no ama al pecador? Cuando a usted le pidan explicar cómo es que Dios amó al mundo, muéstreles a Cristo despedazado en la cruz. Esta es la única forma de explicar el amor de Dios. ¿Cómo amó al mundo? Despedazando, destrozando a su hijo en la cruz. Ese es el amor de Dios para la humanidad, ¿cierto? Ah, no, pero que está todo tierno, el ancianito arriba sentado y que ve los adúlteros y aquí en la 1 de mayo todos los homosexuales en tanga y todo eso, haciendo cosas nefandas y todo eso, y Dios, no, pues yo amo a todos sus pecadores, yo los amo. Está irado el Señor. ¿Listo? Bien, entonces nosotros ya no tenemos, seguimos teniendo una voluntad, y esa voluntad, paradójicamente, complejamente para explicar, esa voluntad sigue siendo libre. ¿Por qué? Porque ustedes pudieron tomar la decisión de no venir hoy. Es más, un grupo de personas tomó la decisión libre de ¿qué? De no venir hoy. Entonces ustedes siguen tomando decisiones libres, ¿cierto? Entonces la hermana Lucía libremente decidió aceptar las pretensiones de Yeldi, libremente, nadie la presionó, la obligó, psicología, amenazas, no, nada, ella, ¿cierto? Leidita decidió seguir las pretensiones de este joven, libremente. ¿Lo estamos comprendiendo? Diego libremente dijo, yo voy a arreglar las horas. ¿Sí? Entonces, Jair libremente dice, yo voy a arreglar esta parte eléctrica de alarmas y entonces a mí me gusta eso, yo voy a hacer eso libremente. ¿Lo estamos comprendiendo? Esa voluntad libre sigue estando condicionada, porque como es difícil de explicarlo, como es terrible explicarlo, sigue estando condicionada a la esclavitud, escriban ahí, esclavitud de la caída. Entonces, no tenemos libre albedrío, ¿listo? Después de Adán y Eva, Abel, Caín y todos ustedes que son descendientes, ustedes no tienen libre albedrío. A pesar de que tengan una voluntad que toma decisiones, su voluntad está condicionada
Diga, pastor, siga completo porque eso es esclavitud de la caída. Siga eso. Y después ese inglés, ¿quién? No, esto no es inglés, esto es mandarín. ¿Quién lo entiende? Nadie. Esta voluntad está condicionada y entonces me va a decirle, claro, usted puede seguir aquí atrás, pero ya me hizo dañar mi cuaderno, yo ya no puedo hacer eso, entonces ahora, ¿a dónde lo escribo yo? No, pastor, usted sí, definitivamente, sí. Le creo que definitivamente ya no somos perfectos. Le creo. Está condicionada a la esclavitud de la caída. Su conciencia, su voluntad libre, ¿qué? Entonces aquí, o sea, esa voluntad libre, entre comillas, seguimos, a ver, sigamos explicando. Si termina el seminario y me hago el loco y me voy para una cantina ahorita y me hincho, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Y llegar aquí a la 1 de la mañana, ¿cierto? Yo puedo hacerlo, claro, porque tomé una decisión que libre. Lo que pasa es que la voluntad, al estar condicionada a la esclavitud de la caída, mi voluntad ya, mi libre, ese libre albedrío, entre comillas, ya no me puede llevar a Dios. De manera que mi libertad tan solo me sirve para pecar libremente. ¿Me expliqué o no? Sí. Lo único que puede hacer usted es pecar libremente. Por eso usted ve a los hombres que hacen todas esas cosas nefandas, pecan libremente, pero no pueden venir a Dios. Por eso creemos en esta iglesia, yo no hablo por las demás, en esta iglesia creemos en la soberana elección. ¿Por qué pudieron ustedes venir a Cristo? Porque estaban elegidos soberanamente. Si no lo hubieran estado, ¿qué? Nunca hubiesen venido. Esa es la verdad. El arminianismo dice que no, que el hombre toma su decisión libre de venir a Cristo o no venir. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es ni raciocinio ni eso. La Biblia dice claramente que no. Por ejemplo, Carlitos tomó la decisión libre de llegar a esta hora. Nadie lo pudo condicionar. Libre y independiente. Sí, exactamente. Bien, entonces, libre albedrío. Otra parte, y si quieren también en su casa seguir estudiando y enriqueciendo, háganlo. Entonces, la depravación total. ¿Qué es la depravación total? De arriba hacia abajo. No hay absolutamente nada bueno en nadie. No hay nada bueno en nadie. ¿Depravación qué? Total. Depravación total. No hay gente buena. Esa es la doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras. No del vecino, porque el vecino, mire, todas las personas se autocalifican buena gente o no. Todas las personas se autocalifican que son buena gente, ¿cierto? Y mire, está tan arraigado esto que la demora es que usted se muera y usted era la persona más maravillosa que existía en el planeta Tierra. Y entonces se acercan así. Yo no entiendo por qué se acercan así. Él era tan bueno, ¿no? Era bueno. Y siempre al otro lado. Y uno quiere reírse y salirse de la sala, pero hay que respetarlo. Malo, malo es el que está ahí acostado, corrompido, malo. Una cantidad de maldades que uno quisiera pararse y predicar y decir: esto que está acá era lo más malo que la madre naturaleza había parido. Si conoció a Cristo es salvo. Pero uno no puede decir eso, tiene que usted disimular y organizar su sermón y bueno, ¿cierto? Cuando es un inconverso yo trato de no hablar nada del muerto. Porque imagínate, él era tan bueno. No, ¿quién dijo depravación? ¿Qué? Total, depravado el ser humano total. Pero uno ve a su mamita buena, claro, que es su mamá, y usted la ve buena. Pero su mamá es una persona mala, ¿cierto? Y usted ve a su hijo bueno, quizá usted lo ve bueno, qué sé yo, somos malos todos.
Y si ustedes son sinceros y buenos cristianos, se calificarían justamente como seres malos. Sí, ciertamente. Si ustedes son buenos cristianos verdaderos, todos a cada uno dirían: soy una persona con muchos errores, con terribles errores y pecados. Depravación total. Y sigue un listado de la doctrina, ¿qué? La doctrina del hombre. A esta doctrina que tiene que ver con nosotros, pero que es una doctrina aparte, entonces la ponemos como esos tres fundamentos de donde se desprenden más doctrinas fundamentales, pero que las podemos clasificar en esos tres grupos, y esta se llama, dije tres, sí. Salvación es con cero, porque usted lo sigue con ese y de repente no es salvo plenamente. ¿La doctrina de qué? De la salvación. Esto es lo que llaman técnicamente, entonces, búsquenlo ahí rápido en internet, por favor, cómo está escrito. Rápido, mis amores. Soteriología, rápido. Soteriología. ¿Cómo me llamas? Doctrina referente a la salvación. Ah, ok. Bueno, ustedes por lo menos ya saben que su pastor no está por allá desentejado y... Entonces, ¿qué hay que arreglarle acá, mamá? El palito. Para que sea una T. Ah, es que lo hice muy pequeño, pero por favor, es que se da cuenta que hay una depravación total, ustedes no alcanzan ni siquiera a ver. Pero no es así, soteriología. Entonces, cuando vuelvan a escuchar soteriología, de repente viene alguien acá o qué sé yo, vengo a hablaros de soteriología. Gloria al Señor, sí, somos salvos por Cristo. Contestan ustedes. ¿La doctrina de qué? Rama que estudia la salvación. Rama que estudia la salvación. Rama que estudia la salvación. Esa es la ciencia que estudia la salvación. Entonces, teología propia, antropología, soteriología. Técnicamente hablando, doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de la salvación. Dijo una señora trabajaba en la fábrica, dijo: en cristiano, ¿cómo se pronuncia? ¿Cierto? Que comienzan a hablar con tecnicismos. Entonces, ya saben, teología propia, conteste. Teología propia, doctrina de Dios. Antropología, doctrina del hombre. Soteriología, doctrina de la salvación. Listo. Entonces, en la doctrina de la salvación también ustedes la pueden ¿qué? Ampliar, escribir más cosas, estudiar. Entonces está el Salvador, entonces solo Cristo, ¿cierto? Solo Cristo. ¿Cuántos caminos hay para la salvación? Uno. ¿Cómo se llama ese camino? Cristo. ¿Los indígenas que no conocieron de Cristo se salvan? No, porque todavía, pero esto es culpa, no culpa mía, sino que ahí vamos estudiando hasta ahora. Siempre les noté que había duda. ¿Condenará Dios al que no supo de Cristo? Entonces, como que ustedes dudan, ¿qué respondo aquí? No, entonces, ya contesten con libertad. ¿Todos los que nunca supieron de Cristo serán condenados? Sí, Señor, son condenados todos. Todos son condenados.
¿Injusto? No. ¿Por qué no? Porque tenían escrita la ley de Dios en sus corazones, en sus conciencias, diciéndoles lo que estaba bien y lo que estaba mal. Justo juicio de Dios, dicen Romanos. ¿Sí ven? Entonces, nos da mucha pena con los arminianos que dicen, no, es que si Él los eligió en la eternidad, entonces sería Dios injusto. Injusto si Dios les estuviera poniendo trampas a los que no escogió. Ahora sí es injusto Dios. Entonces, secretamente Él no les dice que no los escogió y manda a los ángeles a que les ponga trampas. O sea, ese lo van a evangelizar. Entonces le dice a Gabriel, venga Gabriel, ve que el hermano le estaba evangelizando a esa persona. Ok, entonces lo más seguro es, ¿está en el libro de la vida? No está escrito. Como el hermano Eleodoro tiene palabras convincentes, seguramente lo va a convencer. Entonces vaya usted y póngale una trampa a ese porque no lo podemos dejar entrar. ¿Cree que Dios es así de imperfecto? A esa persona que no fue elegida, voluntariamente nunca aceptará a Dios, lo rechazará, lo odiará, lo escupirá, lo odiará. ¿Sabe cómo le contestan a uno? A mí no me hablen de esas pendejadas, de esas no sé qué, a mí no me hable eso. ¿Porque un ángel vino a decirle eso, que conteste eso? ¿O porque es lo que hay en su corazón? Porque hay en su corazón, lo que hay en su corazón. Entonces, y si nosotros no hubiéramos sido elegidos, ¿cómo responderíamos? Igual mismo. Exactamente igual. Amén, mi hermano. Y de pronto hasta peor. ¿Por qué creímos? ¿Por qué creyó usted, Gustavito? Estando en un camino tan oscuro, eso. Porque el Señor lo había elegido desde antes de la fundación del mundo para esta salvación. ¿Sí ven? Entonces, Señor bendito, en punto. Pero ustedes son tranquilos, ¿cierto? Y como llegaron tarde, pues, como más veces. Yo salgo a las 8. Entonces, se necesita llegar al Salvador. Medio. Vamos a llegar al portal de la 170. Necesito un medio. A pie, bicicleta, burro, avión. Hay que llegar allá. Entonces, el medio para llegar a este Salvador, a Él, es la fe. Solo la fe. ¿Nos lleva a quién? A Cristo, ¿cierto? Y siguen en el orden que sea. Entonces, que es este don de la salvación y de la fe es solo gracia. Y ahí está. Y sale entonces soberana elección. Yo no quiero que vuelvan a dudar, porque mire, el chino Jacobo Arminio era discípulo de Calvino, calvinista. ¿Y por qué se entró el segundo? Entonces, cuando se estudia a Jacobo Arminio juiciosamente, siendo juiciosos, Jacobo Arminio comenzó a razonar. Por eso les estoy diciendo, no hay camino. Les puse el ejemplo del hijo mío que se perdió el camino, pero no quitó la mirada de la punta de la torre. Entonces, no hay camino. Parece que esto está enredado. Esta doctrina de la soberana elección, miren, no quiten la mirada de la antorcha. Entonces, cuando usted quita la mirada de la antorcha y comienza a razonar, de todas maneras sí hay una injusticia, porque no los eligió, pues obviamente se van a condenar. No, yo creo que estamos entendiendo mal el texto. Toca reinterpretarlo. Vamos a leerlo otra vez, vamos a reinterpretarlo. Sí, claro. Sí, no. Dios no eligió a nadie, simplemente Dios le da la oportunidad al hombre de salvarse y el hombre decide voluntariamente si se salva o no se salva. Entonces, si el hombre decide, entonces ¿quién se lleva los méritos? Y a veces he tratado de explicar esto acá, pero en el sermón es más difícil. Si está una puerta abierta y aquí adentro están dando almuerzo gratis, están regalando el almuerzo, un salmón marinado, todos esos nombres extraños, marinado, ¿cierto? Un salmón y está totalmente gratis, ¿cierto? Depende del que quiera entrar. ¿Quién se lleva los méritos? El que entró. El que entró, claro, se lleva el mérito porque entró y aceptó una cosa que estaban regalando.
Entonces, si la salvación es una decisión mía, entonces yo me llevo el mérito al final. Porque entonces la salvación es compartida, es la oportunidad de Dios y mi decisión. Entonces habría que repartir la salvación en dos puntos fundamentales: regalo de Dios y decisión del hombre. Entonces, ¿cómo se logra ser salvo? ¿Cómo se llega a la salvación? Aceptando el regalo de Dios. Pero si la salvación es absolutamente de Dios, entonces yo no lo estaba buscando y Él fue acá. O sea que, pastor, confundimos nosotros la gracia común con la gracia salvífica. Correcto. La gracia común, que es esa inteligencia de la que hablé al principio, el raciocinio. Esa es la gracia común que Dios le dio a toda la raza humana. La persona sabe que está haciendo mal. Es más, la persona sabe cómo hacer bien. El político sabe gobernar bien. Ser honesto, no cogerse nada, ¿cierto? El papá, el esposo sabe cómo ser bien. Todos saben, pero no queremos. No, entonces echémosle la culpa a Dios. Entonces son montones de textos, pero el arminianismo cierra sus ojos y se niega y se hace matar y dicen que no, que porque sería, ¿sabe cómo lo llaman? El Dios de los calvinistas es un monstruo. No, eso es una blasfemia. Dios es soberano y hace lo que quiere. Y lo que Dios hace es perfecto, aunque a mí me parece contraproducente. Solo fe, solo gracia, la doctrina de la salvación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué agregamos? Porque ya nos toca irnos. ¿Qué agregamos? Entonces, por ejemplo, en la antropología, entonces hay que colocar, por ejemplo, la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección. Hay que colocar en antropología la inmortalidad del alma. No la eternidad. Nosotros decimos mal. Nosotros somos eternos. Señor, ¿cómo? Si usted fuera eterno, usted es Dios. Solo hay un ser eterno, es Dios. Nosotros no somos eternos. Nosotros tenemos un alma que inmortal, pero no somos eternos. Porque no que, a ver, Dieguito, ¿usted existía en el año 70? ¿Usted existía, Diego, en el 70? Ah, entonces no es eterno. En el 70 no estaba. ¿Sí ve? Entonces, pero Diego es inmortal. En su alma, él es inmortal, que es diferente a eterno. ¿Sí ve? Aquí en la gracia, entonces la soberana elección, la expiación limitada, todas esas doctrinas de la salvación están aquí. ¿Listo? Entonces, que Cristo murió solo por los elegidos. Eso es una doctrina ¿de dónde? De la doctrina bíblica, ¿cierto? Bien.